El viento del Egeo soplaba con una suavidad engañosa, cuando los primeros navegantes divisaron la silueta montañosa de Creta, una isla que no sólo emergía del mar, sino que parecía imponerse sobre él como una promesa, mucho antes de que los nombres de imperios resonaran en los poemas. Allí ya florecía una civilización cuya memoria quedaría atrapada entre mito y piedra. La civilización minoica. No nació de la conquista ni del estruendo de armas, sino del dominio paciente del mar, del comercio y de una comprensión profunda de la naturaleza que los rodeaba. En sus albores, los asentamientos eran discretos, extendidos entre colinas fértiles y costas protegidas. Las casas de piedra se agrupaban en comunidades que aprendieron a domesticar tanto la tierra como las rutas marítimas. A diferencia de otras culturas contemporáneas, no levantaron murallas impenetrables. Su confianza no residía en la defensa, sino en la conexión. Sus barcos surcaban el Mediterráneo con una frecuencia que transformó a la isla en un nodo vital de intercambio. Metales, cerámica, tejidos y conocimientos circulaban constantemente, tejiendo una red invisible que extendía su influencia mucho más allá de sus costas. Con el paso de los siglos, esta prosperidad cristalizó en estructuras que desafiaban la lógica de su tiempo. Los palacios emergieron como centros de poder, pero no como fortalezas, sino como complejos laberínticos donde se entrelazaban la administración, la religión y la vida cotidiana. Sus pasillos no estaban diseñados para resistir asedios, sino para canalizar el flujo de personas, bienes e ideas. En estos espacios, el orden no era impuesto por la fuerza, sino sostenido por una organización meticulosa que aún hoy desconcierta a los arqueólogos. El corazón de esta civilización latía al ritmo de rituales que honraban fuerzas naturales. La figura femenina dominaba su iconografía, representando fertilidad, renovación y poder. Las sacerdotisas con serpientes en las manos y coronas en la cabeza no eran símbolos pasivos, sino agentes activos de un sistema espiritual profundamente integrado en la vida diaria. Las ceremonias no se realizaban en templos aislados, sino en patios abiertos, donde la comunidad participaba directamente en la conexión con lo divino. Mientras tanto, el arte minoico capturaba una realidad en movimiento. Los frescos que decoraban los muros no mostraban escenas de guerra ni de dominación, sino de vida. Jóvenes saltando sobre toros en acrobacias imposibles, delfines deslizándose entre olas azules, procesiones que avanzaban con solemnidad y ritmo. Cada imagen transmitía dinamismo, una sensación de fluidez que reflejaba su relación con el mar y con el tiempo mismo. Pero bajo esta aparente armonía, las tensiones comenzaban a acumularse. La dependencia del comercio los hacía vulnerables a cambios externos. Y la naturaleza, que tanto veneraban, también albergaba una fuerza impredecible. En el horizonte, una isla volcánica dormía, acumulando energía en silencio. Cuando finalmente despertó, no lo hizo con advertencias graduales, sino con una violencia que transformó el mundo en cuestión de horas. La erupción lanzó cenizas que oscurecieron el cielo y generó olas que golpearon las costas con una furia desconocida. Los puertos, antes llenos de vida, quedaron devastados. Las rutas comerciales se fragmentaron y con ellas la estabilidad que sostenía su sistema. Aunque la civilización no desapareció de inmediato, algo esencial se quebró en ese instante. En los años siguientes, nuevas fuerzas comenzaron a infiltrarse en la isla. Guerreros provenientes del continente encontraron un territorio debilitado, y lo que antes era una red de intercambio se convirtió en un escenario de transición. Los palacios fueron ocupados, transformados y finalmente abandonados. Las voces que llenaban sus corredores se extinguieron, dejando atrás solo ecos atrapados en la piedra.
Sin embargo, la civilización minoica no se desvaneció por completo. Sus ideas, su arte y su forma de entender el mundo se filtraron en las culturas que la sucedieron. En los mitos posteriores, su recuerdo persistió, transformado en relatos de laberintos imposibles y criaturas mitad hombre, mitad bestia. Lo que una vez fue una realidad vibrante, se convirtió en símbolo, en advertencia y en inspiración. Así, entre ruinas y leyendas, la historia de Creta no terminó con su caída. Se convirtió en un susurro constante, recordando que incluso las civilizaciones más refinadas, aquellas que parecen vivir en perfecta armonía, están siempre a merced del tiempo, la naturaleza y los cambios inevitables que definen la historia humana. El silencio que siguió a la catástrofe no fue inmediato, sino progresivo, como si la isla misma estuviera tratando de recordar cómo respirar. Las capas de ceniza aún reposaban sobre los campos, alterando la textura de la tierra y cambiando el color del cielo durante semanas. Los supervivientes, dispersos entre aldeas y antiguos centros palaciegos, comenzaron a reorganizar sus vidas en un entorno que ya no respondía a las reglas conocidas. Las rutas marítimas, antaño seguras y familiares, se habían vuelto inciertas, plagadas de restos flotantes y corrientes alteradas que confundían incluso a los navegantes más experimentados. En los puertos reconstruidos de manera precaria, los barcos que lograban regresar traían más que mercancías. Traían historias fragmentadas, relatos de costas devastadas, de ciudades extranjeras que también habían sufrido, de cielos oscurecidos en lugares lejanos. La red comercial que había sostenido la prosperidad minoica no solo estaba dañada, estaba irreconocible. Cada intercambio requería ahora negociación, adaptación y, sobre todo, cautela. Este nuevo equilibrio forzó a las élites a replantear su papel, ya que la riqueza ya no fluía con la misma constancia que antes. En los antiguos palacios, la transformación fue más sutil, pero igualmente profunda. Los grandes patios, que habían sido escenarios de rituales comunitarios, comenzaron a mostrar signos de uso más restringido. Los espacios administrativos se volvieron más cerrados, como si el conocimiento y el control necesitaran ahora protección. Las tablillas inscritas aumentaron en número, registrando con precisión creciente los recursos disponibles, las reservas de grano, los tributos pendientes. La escritura dejó de ser una herramienta de organización para convertirse en un mecanismo de supervivencia. La religión, que antes celebraba la abundancia y el equilibrio, empezó a adoptar tonos más oscuros. Las representaciones artísticas comenzaron a cambiar. Las figuras ya no danzaban con la misma ligereza, y ciertos símbolos adquirieron una presencia dominante. El toro, que siempre había sido central, dejó de ser únicamente un desafío atlético y pasó a encarnar una fuerza más ambigua, casi peligrosa. Los rituales se intensificaron, no solo como expresión de fe, sino como intento de recuperar un orden perdido. Mientras tanto, en las regiones montañosas del interior surgieron nuevas dinámicas sociales. Comunidades que antes dependían de los centros palaciegos comenzaron a desarrollar mayor autonomía. La distancia física de los grandes complejos les permitió adaptarse con mayor rapidez, experimentando con formas de organización más locales. Estas áreas se convirtieron en refugios, pero también en focos de cambio, donde la tradición minoica empezaba a mezclarse con influencias externas. Fue en este contexto de transición donde los micénicos, procedentes del continente, encontraron su oportunidad. No llegaron como una fuerza única y devastadora, sino como una presencia gradual que se infiltraba en los vacíos de poder. Inicialmente, su influencia se manifestó en cambios administrativos y en la adopción de ciertos elementos culturales.
Sin embargo, con el tiempo, su presencia se volvió más evidente. Armas en lugares donde antes predominaban herramientas, símbolos nuevos en espacios antiguos. La coexistencia no fue necesariamente pacífica, pero tampoco inmediata en su conflicto. Durante un periodo, ambas culturas compartieron espacios, intercambiaron conocimientos y redefinieron estructuras. Los micénicos aprendieron de la organización minoica, de su navegación, de su arte, pero también introdujeron una lógica distinta, más orientada hacia la jerarquía militar y el control territorial. Este proceso híbrido dio lugar a una nueva realidad que ya no podía considerarse plenamente minoica. Los palacios, que habían resistido la primera catástrofe, enfrentaron ahora una segunda ola de transformación. Algunos fueron reconstruidos con modificaciones evidentes. Otros, abandonados definitivamente. Las rutas comerciales se reconfiguraron bajo nuevas prioridades, y la isla dejó de ser el centro indiscutible del intercambio mediterráneo. Su papel cambió, convirtiéndose en un eslabón más dentro de una red más amplia dominada por potencias emergentes. Sin embargo, incluso en este proceso de absorción, ciertos elementos persistieron con una resistencia silenciosa. Las técnicas artísticas continuaron transmitiéndose, aunque adaptadas a nuevos gustos. Las prácticas religiosas no desaparecieron, sino que se integraron en sistemas más complejos. Incluso la arquitectura, con sus espacios abiertos y su énfasis en la luz, dejó una huella que no pudo ser completamente borrada. A medida que las generaciones pasaban, la memoria de lo que había sido la civilización minoica comenzó a transformarse. Ya no era una experiencia vivida, sino una herencia reinterpretada. Los relatos orales, transmitidos de padres a hijos, mezclaban hechos con símbolos, convirtiendo eventos históricos en narrativas cargadas de significado. El laberinto, por ejemplo, dejó de ser una estructura física para convertirse en una idea. Un lugar de misterio, de prueba, de transformación. Así, la historia continuó avanzando, pero nunca en línea recta. Lo que había comenzado como una civilización centrada en el equilibrio y la conexión, se convirtió en la base de nuevas formas de poder y organización. Y aunque sus palacios se desmoronaban y sus rutas se desvanecían, su esencia seguía presente, escondida en cada mito, en cada fragmento de cerámica, en cada eco que aún resonaba entre las montañas de Creta. El tiempo no borró a los minoicos de un solo golpe. Los transformó lentamente, como el mar desgasta la roca sin que ésta perciba el instante exacto de su cambio. Las generaciones que crecieron bajo la nueva realidad ya no recordaban el mundo anterior con claridad, pero vivían entre sus restos. Caminaban por pasillos cuyos significados originales se habían desvanecido. Utilizaban espacios diseñados para rituales que ya no comprendían del todo, y heredaban símbolos que habían perdido parte de su esencia. En los antiguos centros palaciegos, la actividad continuaba, pero con un pulso distinto. Donde antes predominaba el movimiento constante de comerciantes, artesanos y sacerdotisas, ahora se percibía una organización más rígida. Los registros administrativos se volvieron más detallados, casi obsesivos, como si el control de los recursos fuera la única manera de sostener una estructura que ya no se apoyaba en la fluidez del intercambio. Las tablillas de arcilla acumulaban cifras, nombres y cantidades, reflejando una sociedad que empezaba a medirse a sí misma en términos más estrictos. La presencia micénica, inicialmente difusa, se consolidó en estas mismas estructuras. Los nuevos administradores no destruyeron lo que encontraron, lo reinterpretaron, adaptaron los sistemas existentes a sus propias necesidades, introduciendo jerarquías más marcadas y una visión del poder menos compartida. Los espacios que habían sido abiertos y comunitarios comenzaron a adquirir límites más definidos, tanto físicos como simbólicos. El acceso ya no era una cuestión de pertenencia,
sino de posición. En las áreas rurales, la transformación seguía un ritmo diferente. Lejos de los centros de poder, la vida cotidiana conservaba elementos más antiguos. Las técnicas agrícolas, perfeccionadas durante siglos, continuaban utilizándose con eficacia. Los ciclos de siembra y cosecha mantenían su lógica, aunque las condiciones climáticas y los cambios en el comercio alteraban los resultados. Las comunidades aprendieron a depender más de sí mismas, desarrollando una resiliencia que contrastaba con la fragilidad de los grandes complejos. El mar, que había sido el eje de la identidad minoica, adquirió un nuevo significado. Ya no era únicamente una vía de conexión, sino también una frontera incierta. Las expediciones marítimas se volvieron más estratégicas, menos frecuentes, y en muchos casos más arriesgadas. Los navegantes que partían lo hacían con un conocimiento heredado, pero en un mundo que ya no respondía a las mismas corrientes ni a las mismas alianzas. Cada viaje implicaba una negociación con lo desconocido. En el ámbito cultural, los cambios eran visibles pero no abruptos. El arte seguía presente, pero su lenguaje evolucionaba. Las figuras humanas comenzaron a representarse con mayor rigidez. Las escenas perdieron parte de su dinamismo, y los temas se orientaron hacia nuevas narrativas. Sin embargo, ciertos elementos persistían como ecos del pasado. La relación con la naturaleza, el uso del color, la atención al detalle en los movimientos. Era una continuidad fragmentada, donde cada pieza conservaba algo del conjunto original sin reproducirlo completamente. La religión, por su parte, se convirtió en un espacio de síntesis. Las antiguas deidades no desaparecieron, pero fueron reinterpretadas dentro de un sistema más amplio. Los rituales cambiaron de forma, incorporando nuevas prácticas, pero manteniendo una conexión subyacente con la tierra y sus ciclos. Las figuras femeninas, aunque menos predominantes, seguían ocupando un lugar significativo, como si la memoria colectiva se resistiera a abandonarlas por completo. A medida que avanzaban las décadas, la identidad minoica dejó de ser una experiencia directa para convertirse en una herencia difusa. Los nombres de los antiguos gobernantes, los significados de ciertos símbolos, incluso la función original de los palacios, comenzaron a diluirse. Lo que permanecía era una sensación, una huella difícil de definir, pero imposible de ignorar. Era como si la isla misma conservara un recuerdo que sus habitantes ya no podían articular plenamente. En este contexto, surgieron relatos que intentaban dar sentido a lo que había ocurrido. Historias de estructuras complejas, donde uno podía perderse sin retorno, de criaturas que habitaban en su interior, de héroes que desafiaban lo desconocido. Estas narrativas no eran simples invenciones, sino reinterpretaciones de un pasado que ya no podía explicarse de manera directa. El laberinto se convirtió en metáfora de una civilización cuya complejidad había superado la memoria de quienes la sucedieron. El paso del tiempo consolidó esta transformación. Creta dejó de ser el centro de un sistema para convertirse en parte de una red más amplia, dominada por nuevas potencias. Sin embargo, su influencia no desapareció, se dispersó. Elementos de su arquitectura, de su arte y de su organización continuaron apareciendo en otros lugares, como fragmentos de una identidad que se negaba a extinguirse por completo. Así, la civilización minoica no terminó con una fecha precisa ni con un evento único. Se desvaneció en capas, integrándose en nuevas formas, dejando rastros en cada transición. Y aunque su nombre se convirtió en un concepto histórico, su esencia siguió viva en las estructuras que inspiró, en los mitos que generó y en la memoria silenciosa de una isla que había aprendido a reinventarse sin olvidar del todo lo que fue. Con el paso de los siglos, lo que había sido transformación se convirtió en sedimentación.
Las capas de culturas, decisiones y adaptaciones se superponían unas a otras, creando una realidad compleja donde distinguir el origen de cada elemento resultaba cada vez más difícil. Los descendientes de aquellos que habían vivido el esplendor minoico habitaban ahora un mundo en el que lo antiguo y lo nuevo coexistían sin una frontera clara. En los antiguos palacios, algunos espacios fueron reutilizados con propósitos que sus constructores originales jamás habrían imaginado. Salas que antes servían para ceremonias colectivas se convirtieron en almacenes o en centros administrativos más estrictos. Los frescos, descoloridos por el tiempo, aún mostraban figuras en movimiento, pero ya no eran interpretados como escenas vivas, sino como decoraciones de un pasado distante. Sin embargo, su mera presencia influía en quienes los observaban, incluso si no comprendían completamente su significado. La escritura, que había evolucionado como herramienta de organización minoica, sufrió una transformación decisiva. Los nuevos sistemas adoptados por los administradores micénicos reflejaban una mentalidad distinta, más directa, más enfocada en el control y la eficiencia. Las tablillas comenzaron a registrar no solo bienes, sino también obligaciones, jerarquías y movimientos de recursos con una precisión que dejaba poco espacio para la interpretación. El lenguaje se volvió más funcional, menos simbólico. Mientras tanto, en los puertos, la actividad nunca desapareció del todo. Aunque Creta ya no dominaba el comercio marítimo, seguía siendo un punto de paso estratégico. Barcos de diferentes regiones llegaban con mercancías y noticias, conectando la isla con un mundo en constante cambio. Los comerciantes locales aprendieron a adaptarse a nuevas dinámicas, negociando con actores más diversos y enfrentando una competencia que antes no existía. La identidad marítima persistía, pero bajo condiciones más inciertas. En las montañas, la vida seguía su propio curso. Allí, las comunidades conservaron tradiciones que en otros lugares se habían diluido. Las prácticas rituales, transmitidas oralmente, mantenían elementos que se remontaban a generaciones anteriores. Las historias contadas junto al fuego no hablaban de imperios ni de conquistas, sino de ciclos naturales, de fuerzas invisibles que gobernaban la tierra y de la necesidad de mantener el equilibrio. Estas narrativas, aunque alejadas de los centros de poder, preservaban una esencia que en otros contextos se estaba perdiendo. El arte también encontró nuevas formas de expresión. Aunque las influencias externas modificaron estilos y técnicas, los artesanos continuaron experimentando con materiales y formas. La cerámica, por ejemplo, comenzó a mostrar patrones distintos, pero en ocasiones incorporaba motivos que recordaban a épocas anteriores. Era como si cada objeto contuviera una conversación silenciosa entre generaciones, donde el pasado y el presente dialogaban sin palabras. A nivel social, las estructuras se volvieron más estratificadas. Las diferencias entre quienes controlaban los recursos y quienes dependían de ellos se hicieron más evidentes. Esta jerarquización no solo afectó la distribución de la riqueza, sino también el acceso al conocimiento y a los espacios de decisión. La fluidez que había caracterizado a la sociedad minoica dio paso a una organización más rígida, donde el movimiento entre niveles sociales era cada vez más limitado. Sin embargo, incluso dentro de este marco más estructurado, persistían grietas. Individuos y pequeños grupos encontraban formas de mantener prácticas antiguas, adaptándolas a las nuevas circunstancias. Estas resistencias no siempre eran conscientes ni organizadas, pero contribuían a que ciertos elementos no desaparecieran por completo. La cultura no se extinguía, se transformaba en múltiples direcciones al mismo tiempo. Con el avance del tiempo, los relatos sobre el pasado continuaron evolucionando. Las historias se volvían más simbólicas, menos ligadas a eventos concretos. El recuerdo de los grandes complejos arquitectónicos se transformaba en narraciones sobre construcciones imposibles, diseñadas por manos casi divinas.
Las figuras que alguna vez fueron líderes o sacerdotisas se convertían en personajes míticos, cuyas acciones trascendían lo humano. Este proceso de reinterpretación no era simplemente una pérdida de memoria, sino una forma de adaptación. Al convertir el pasado en mito, las nuevas generaciones encontraban maneras de integrarlo en su propia realidad. Lo que no podía ser explicado en términos prácticos adquiría un significado más profundo, conectado con valores, temores y aspiraciones. Así, la civilización minoica continuaba existiendo, no como una entidad reconocible, sino como una corriente subterránea que alimentaba nuevas formas de vida. Sus estructuras físicas podían deteriorarse, sus sistemas políticos podían desaparecer, pero su influencia seguía filtrándose en cada aspecto de la cultura que la sucedió. Era una presencia invisible, pero persistente, que recordaba que ninguna civilización desaparece por completo. Simplemente cambia de forma y de nombre. La memoria, cuando no encuentra formas claras de sostenerse, se fragmenta y se disuelve en gestos cotidianos. En Creta, ese proceso ya estaba avanzado. Las generaciones más jóvenes crecían sin haber visto jamás el esplendor original de los palacios, pero sus vidas seguían moldeadas por decisiones tomadas siglos atrás. Los caminos, los campos cultivados, incluso la disposición de las viviendas, respondían a una lógica heredada que nadie cuestionaba porque ya no era visible como construcción, sino como realidad. En los antiguos centros administrativos, el ritmo del registro continuaba, pero con una tensión constante. Las reservas se calculaban con mayor prudencia, y cada movimiento de recursos implicaba una previsión más estricta. La abundancia ya no era una expectativa, sino una excepción. Esta nueva mentalidad transformó la relación con el tiempo. El futuro dejó de ser una extensión natural del presente y se convirtió en algo incierto, que debía ser anticipado y controlado. Los contactos con otras regiones del Mediterráneo, aunque reducidos, no desaparecieron. Sin embargo, su naturaleza cambió. Ya no se trataba de intercambios entre iguales, sino de negociaciones donde la isla ocupaba una posición más vulnerable. Los comerciantes extranjeros traían no solo bienes, sino también nuevas formas de entender el poder, la propiedad y la guerra. Estas ideas, inicialmente ajenas, comenzaron a infiltrarse en la estructura local, alterando lentamente su equilibrio. En este contexto, la presencia micénica dejó de ser una influencia para convertirse en una realidad dominante. Las élites que controlaban los principales centros adoptaron una identidad más definida, diferenciándose del resto de la población no solo por su acceso a los recursos, sino también por su forma de vida. La arquitectura empezó a reflejar esta separación. Espacios más cerrados, accesos controlados, zonas reservadas. El poder ya no se distribuía, se concentraba. La vida rural, aunque aparentemente más estable, también experimentaba cambios profundos. Las comunidades se enfrentaban a nuevas exigencias, ya fuera en forma de tributos o de reorganización del trabajo. La tierra seguía siendo fértil en muchos lugares, pero su gestión estaba cada vez más condicionada por decisiones externas. Aún así, los campesinos mantenían una relación directa con el entorno que les permitía adaptarse con cierta flexibilidad, preservando conocimientos que no dependían de estructuras centrales. En el ámbito simbólico, las transformaciones eran más difíciles de percibir, pero igual de significativas. Los objetos rituales cambiaban de forma, los espacios sagrados se redefinían, y las prácticas religiosas incorporaban elementos que reflejaban nuevas jerarquías. Sin embargo, bajo estas modificaciones, persistía una sensibilidad particular hacia la naturaleza, una forma de percibir lo divino no como algo distante, sino como una presencia constante en el entorno inmediato. El mar, siempre presente, seguía marcando el horizonte, pero ya no era el mismo. Para muchos,
se había convertido en un recordatorio de pérdida. Las historias transmitidas hablaban de tiempos en los que las aguas conectaban mundos, no los separaban. Esa nostalgia no se expresaba abiertamente, pero se filtraba en canciones, en relatos fragmentados, en la manera en que los ancianos miraban el horizonte al atardecer. Con el paso del tiempo, las estructuras que habían sobrevivido comenzaron a mostrar signos de abandono más evidentes. No por un colapso repentino, sino por una falta de necesidad. Algunos espacios simplemente dejaron de ser útiles en el nuevo contexto. Sus funciones no fueron reemplazadas, sino olvidadas. La piedra permanecía, pero el propósito se desvanecía. En paralelo, surgían nuevas formas de organización que ya no dependían de los antiguos modelos. Pequeños núcleos de poder local comenzaban a definirse con mayor claridad, adaptándose a las condiciones específicas de cada región. Esta fragmentación no implicaba necesariamente debilidad, sino una redistribución de la capacidad de decisión. La isla, que una vez había funcionado como un sistema integrado, se convertía en un mosaico de realidades interconectadas de manera más tenue. Las narrativas sobre el pasado continuaban evolucionando. Los relatos ya no intentaban reconstruir lo ocurrido, sino dar sentido a lo que quedaba. Las figuras del pasado se convertían en arquetipos y los eventos en símbolos. El recuerdo de la complejidad minoica se condensaba en imágenes poderosas que podían ser comprendidas sin necesidad de contexto. Estructuras imposibles, desafíos que exigían ingenio, fuerzas que superaban la voluntad humana. Este proceso no era una pérdida absoluta, sino una transformación del conocimiento. Lo que antes se transmitía como experiencia directa, ahora se comunicaba a través de metáforas. Y aunque esa forma de memoria era menos precisa, también era más resistente. No dependía de la exactitud, sino de su capacidad para adaptarse a nuevas interpretaciones. Así, mientras las huellas físicas de la civilización minoica continuaban desvaneciéndose, su presencia se reconfiguraba en otros niveles. Ya no estaba en los muros ni en las rutas, sino en la forma en que las personas entendían su mundo, en las historias que contaban, en las decisiones que tomaban sin saber que estaban influenciadas por un pasado que aún respiraba, silencioso, bajo cada paso. El tiempo avanzaba sin anunciar sus cambios, y en Creta ya no quedaban rupturas visibles, sino una lenta disolución que se infiltraba en cada aspecto de la vida. Lo que antes había sido una civilización coherente, con un pulso definido, se fragmentaba en múltiples ritmos que ya no coincidían entre sí. Cada región, cada comunidad, comenzaba a vivir su propia versión del presente, desconectándose gradualmente de una identidad común que se volvía cada vez más abstracta. En los restos de los antiguos palacios, la actividad era ahora intermitente. Algunos sectores aún se utilizaban, pero otros permanecían en silencio, acumulando polvo y olvido. Las columnas, que alguna vez sostuvieron estructuras llenas de movimiento, empezaban a inclinarse levemente, como si el peso del tiempo fuera más difícil de soportar que cualquier carga física. Los techos colapsados dejaban entrar la luz de forma irregular, creando sombras que transformaban los espacios en algo distinto, casi irreconocible. Dentro de esos muros, los objetos adquirían una nueva función, no la que habían tenido originalmente, sino la que las circunstancias imponían. Vasijas ceremoniales eran utilizadas para almacenamiento cotidiano. Salas de reunión se convertían en refugios improvisados. Esta reutilización no respondía a una decisión consciente de preservar, sino a la necesidad inmediata. Sin embargo, en ese proceso, algo se conservaba de manera involuntaria. Una continuidad material que conectaba el pasado con el presente. En las zonas costeras, la relación con el mar seguía siendo ambivalente. Algunos aún se atrevían a navegar, pero lo hacían con una prudencia
que contrastaba con la confianza de generaciones anteriores. Las embarcaciones eran más pequeñas, más fáciles de reparar, diseñadas no para grandes travesías, sino para desplazamientos cercanos. El horizonte ya no representaba expansión, sino límite. Y aún así, había quienes miraban más allá, impulsados por una memoria que no podían explicar. En el interior, las comunidades desarrollaban sistemas de intercambio más simples, basados en la proximidad y la confianza directa. El trueque reemplazaba a las complejas redes comerciales, y las relaciones personales adquirían un peso mayor que cualquier registro escrito. Este cambio no implicaba retroceso, sino adaptación a una escala distinta, donde la supervivencia dependía menos de estructuras amplias y más de vínculos inmediatos. Las generaciones más jóvenes crecían en este contexto sin cuestionarlo. Para ellos, los grandes complejos no eran centros de poder en decadencia, sino parte del paisaje, estructuras antiguas cuyo origen no era relevante. Jugaban entre ruinas, sin saber que esas piedras habían sido testigos de un mundo completamente diferente. Su percepción del tiempo era más corta, más concentrada en lo inmediato, y en ese sentido, más estable. Sin embargo, los ancianos conservaban fragmentos de otra realidad. No relatos completos, sino imágenes sueltas, sensaciones, detalles que emergían en momentos inesperados. Recordaban la intensidad de ciertos colores, el sonido de grandes reuniones, la sensación de un orden que ya no existía. Estos recuerdos no siempre encontraban palabras, pero influían en su manera de observar el presente, generando una distancia difícil de explicar. En el ámbito espiritual, esta distancia se traducía en nuevas formas de práctica. Los rituales ya no buscaban reproducir ceremonias antiguas, sino responder a necesidades actuales. La relación con lo divino se volvía más íntima, menos estructurada. Los espacios sagrados podían surgir en cualquier lugar. Una cueva, una roca particular, un árbol. La sacralidad dejaba de estar ligada a construcciones específicas y se desplazaba hacia la experiencia directa. La identidad colectiva, que alguna vez había sido clara, se volvía difusa. Las personas ya no se definían por pertenecer a una civilización, sino por su entorno inmediato, su comunidad, su familia. Esta fragmentación no eliminaba la conexión con el pasado, pero la hacía más difícil de reconocer. Era una presencia que se manifestaba en detalles, en hábitos, en formas de hacer las cosas que nadie cuestionaba, porque siempre habían estado ahí. A medida que los años se acumulaban, incluso los cambios dejaban de percibirse como tales. La transformación se normalizaba, y lo que antes habría sido considerado pérdida se integraba como parte del flujo natural de la vida. La civilización minoica, en este punto, ya no era una entidad identificable, sino una capa profunda sobre la que se construían nuevas realidades. Y sin embargo, en ciertos momentos, en el silencio antes del amanecer, en el sonido del viento entre las estructuras abandonadas, en la forma en que la luz tocaba las paredes desgastadas, algo parecía persistir con una claridad inesperada. No era un recuerdo concreto, ni una historia definida, sino una sensación de continuidad que atravesaba el tiempo. Como si, a pesar de todo, la esencia de lo que había sido nunca hubiera desaparecido por completo, sino que simplemente hubiera aprendido a existir de otra manera. El paso del tiempo dejó de sentirse como una corriente que arrastra y se convirtió en un estado constante, casi inmóvil, donde cada día parecía extenderse sin ruptura clara con el anterior. En Creta, la vida continuaba, pero lo hacía sobre una base que ya no recordaba su origen. Lo que alguna vez fue innovación se había convertido en costumbre, y lo que antes era estructura ahora era simplemente paisaje. En las zonas donde los antiguos palacios
aún se mantenían en pie. La naturaleza comenzaba a reclamar su espacio con una paciencia implacable. Las raíces se abrían camino entre las piedras, debilitando muros que habían resistido generaciones. Las lluvias, filtrándose por grietas invisibles, transformaban lentamente la solidez en fragilidad. No era una destrucción violenta, sino una integración. La arquitectura regresaba al entorno del que había surgido. En estos espacios, la presencia humana era esporádica. Algunos los utilizaban como refugio temporal, otros como puntos de referencia en sus desplazamientos. Pero ya no eran centros de actividad ni de decisión. Su escala, que antes imponía orden, ahora resultaba excesiva para las necesidades de quienes los habitaban ocasionalmente. El vacío entre sus muros hablaba más fuerte que cualquier uso práctico. Mientras tanto, en las comunidades activas, la vida se organizaba en torno a ciclos más inmediatos. La producción agrícola, ajustada a las condiciones cambiantes, determinaba el ritmo de las estaciones. Las decisiones se tomaban en función de la experiencia directa, no de sistemas heredados. Esta adaptación constante generaba una forma de conocimiento flexible, menos estructurada pero profundamente efectiva en su contexto. El mar, aunque menos transitado, seguía siendo una presencia dominante. No tanto como vía de expansión, sino como frontera que definía límites. Sin embargo, en ciertas épocas del año, pequeñas embarcaciones se aventuraban más allá de lo habitual, impulsadas por la necesidad o por una curiosidad que persistía a pesar de todo. Estos viajes, aunque modestos, mantenían un hilo de conexión con un mundo más amplio, evitando un aislamiento completo. En el ámbito social, las relaciones se volvieron más directas, menos mediadas por estructuras formales. La autoridad ya no emanaba de grandes centros, sino de la experiencia, la edad o la capacidad de resolver problemas concretos. Este tipo de liderazgo, más cercano y menos institucional, permitía una adaptación más rápida, aunque también limitaba la posibilidad de coordinación a gran escala. Las prácticas culturales reflejaban esta misma lógica. Las expresiones artísticas no desaparecieron, pero se integraron en la vida cotidiana de forma más discreta. Los objetos ya no se creaban para exhibir poder o sofisticación, sino para cumplir funciones específicas, incorporando elementos estéticos como parte natural de su uso. La belleza no se buscaba como fin, sino que emergía de la utilidad. En cuanto a la transmisión del conocimiento, el cambio era evidente. La escritura, que había sido una herramienta central en épocas anteriores, perdió protagonismo frente a la tradición oral. Las historias, los métodos, las advertencias se comunicaban directamente, adaptándose a cada generación. Este tipo de transmisión permitía flexibilidad, pero también implicaba una transformación constante del contenido, donde cada relato se ajustaba al contexto del momento. Aún así, ciertos símbolos persistían con una fuerza particular. No porque se entendieran completamente, sino porque su presencia había sido continua. Aparecían en objetos, en marcas sobre la piedra, en patrones repetidos que nadie se detenía a analizar, pero que todos reconocían. Estos elementos actuaban como puentes invisibles entre épocas, conectando realidades que ya no podían explicarse de manera lineal. En los momentos de quietud, cuando el ruido de la actividad diaria disminuía, la isla revelaba otra dimensión. El viento, al atravesar estructuras antiguas, producía sonidos que parecían ecos de otra época. La luz, al reflejarse en superficies desgastadas, creaba contrastes que sugerían formas ya desaparecidas. Estos instantes no eran interpretados como recuerdos, pero generaban una sensación difícil de definir, como si el tiempo no estuviera completamente separado en pasado y presente. Así, la civilización minoica continuaba existiendo en un estado disperso, sin centro ni forma definida.
no como una entidad reconocible, sino como una serie de huellas que influían en cada aspecto de la vida sin necesidad de ser identificadas. Era una presencia silenciosa, integrada en la realidad de tal manera que ya no podía distinguirse de ella. Y en esa indistinción, en esa fusión entre lo que fue y lo que es, residía su verdadera permanencia. Porque aunque sus estructuras, sus sistemas y sus nombres se hubieran desvanecido, su manera de habitar el mundo, esa relación íntima con el entorno, ese equilibrio entre lo humano y lo natural, seguía manifestándose, adaptándose, persistiendo más allá de cualquier forma concreta. Con el paso de las generaciones, la isla comenzó a desarrollar una forma de estabilidad que no dependía de estructuras visibles, sino de una adaptación casi instintiva al cambio. Ya no existía un intento de restaurar lo que había sido. En su lugar, la vida se organizaba en torno a lo que era posible en ese momento. Esta transición marcó una diferencia profunda. El pasado dejó de ser una referencia activa y se convirtió en un trasfondo silencioso. En los antiguos centros que alguna vez concentraron poder, la presencia humana se volvió aún más esporádica. No por abandono absoluto, sino porque habían perdido su función dentro de la nueva lógica social. Algunas zonas se transformaron en espacios de tránsito, otras en lugares evitados, rodeados de una especie de respeto ambiguo. No eran sagrados en el sentido tradicional, pero tampoco eran comunes. Existía una intuición colectiva de que esos lugares contenían algo que no pertenecía completamente al presente. Las comunidades, por su parte, se consolidaron en escalas más manejables. La cooperación se basaba en la cercanía y en la experiencia compartida, no en normas impuestas desde arriba. Este modelo generaba una cohesión distinta, menos formal, pero profundamente efectiva. Cada individuo conocía su papel no porque estuviera definido por un sistema, sino porque emergía de la interacción diaria con los demás. El entorno natural adquirió un protagonismo aún mayor. Sin grandes estructuras que intervinieran en el paisaje, la relación con la tierra, el agua y el clima se volvió más directa. Los cambios en las estaciones se percibían con mayor intensidad, y las decisiones se tomaban en función de señales que antes podían pasar desapercibidas. Esta sensibilidad permitió a las comunidades anticipar y responder a variaciones que, en otros contextos, habrían generado crisis. El mar, aunque menos frecuentado, seguía siendo un elemento determinante. No como vía de expansión, sino como límite que definía el horizonte de lo conocido. Sin embargo, en ocasiones específicas, ese límite se volvía permeable. Pequeños grupos se aventuraban más allá, no con la intención de establecer rutas permanentes, sino para explorar, intercambiar o simplemente comprobar que el mundo más allá seguía existiendo. Estos viajes, aunque breves, mantenían viva una conexión que de otro modo se habría perdido por completo. En el plano simbólico, la transformación alcanzó un punto en el que las antiguas referencias ya no eran reconocidas como tales. Los signos, los patrones y las formas que alguna vez tuvieron significados específicos se integraron en la vida cotidiana sin necesidad de explicación. Se convirtieron en parte del lenguaje visual y cultural, despojados de su contexto original, pero no de su capacidad de influir. La transmisión del conocimiento continuó adaptándose. Las historias ya no intentaban preservar hechos, sino transmitir experiencias y advertencias. Cada relato era una herramienta, moldeada según las necesidades de quien lo escuchaba. Esto generaba una diversidad de versiones que, lejos de fragmentar la memoria, la enriquecían, permitiendo que se ajustara a múltiples realidades simultáneamente. En este contexto, la noción de identidad dejó de estar ligada a una civilización específica. Las personas no se definían por pertenecer a algo que había desaparecido,
sino por su relación con el presente. Sin embargo, esa relación estaba profundamente influenciada por capas invisibles de historia que seguían actuando, aunque nadie las nombrara. A medida que los años se convertían en décadas y las décadas en siglos, la distinción entre lo heredado y lo creado se volvió irrelevante. Todo formaba parte de un mismo flujo, donde cada elemento, sin importar su origen, contribuía a la continuidad de la vida. La civilización minoica, en este punto, ya no podía identificarse como una entidad separada, pero su influencia seguía siendo esencial en la forma en que la isla funcionaba. Y en medio de esa continuidad silenciosa, había momentos en los que el tiempo parecía plegarse sobre sí mismo. Instantes en los que un gesto, un lugar o una sensación conectaban directamente con algo mucho más antiguo. No como un recuerdo claro, sino como una resonancia. Como si, bajo la superficie de la realidad cotidiana, aún persistiera una estructura invisible que mantenía unidos todos los fragmentos de lo que alguna vez fue un todo. El paso de los siglos no trajo claridad, sino una especie de calma profunda donde las preguntas dejaron de formularse. La isla continuaba habitada, activa, viva, pero ya no buscaba explicarse a sí misma. Lo que había sido una transformación constante alcanzaba ahora un estado de equilibrio silencioso, donde cada elemento encontraba su lugar sin necesidad de justificar su origen. En este nuevo orden, los restos del pasado dejaron de percibirse como algo ajeno. Las estructuras antiguas, erosionadas y abiertas al cielo, ya no imponían su presencia. Se integraban. Los muros caídos formaban parte del terreno. Las piedras desplazadas se reutilizaban en nuevas construcciones, y los espacios que antes tuvieron funciones específicas se convertían en zonas de paso, de descanso, o simplemente en parte del paisaje cotidiano. La distinción entre lo construido y lo natural se desdibujaba. Las comunidades, asentadas en distintos puntos de la isla, habían desarrollado formas de vida profundamente adaptadas a su entorno inmediato. Cada región respondía a condiciones particulares, algunas más expuestas al viento y al mar, otras protegidas por relieves montañosos, otras rodeadas de tierras fértiles. Esta diversidad generaba prácticas distintas, pero no aisladas. Existía una red de contacto tenue, basada en encuentros ocasionales, intercambios limitados y una comprensión compartida de ciertos códigos básicos. En estas interacciones no se hablaba de una identidad común en términos explícitos, pero se reconocía una familiaridad. No era una unidad política ni cultural definida, sino una afinidad que surgía de compartir un mismo territorio y una historia que, aunque fragmentada, seguía latiendo bajo la superficie. Era una conexión sin nombre, pero persistente. El mar continuaba siendo una frontera, pero también un espejo. En días de calma, su superficie reflejaba el cielo con una precisión que parecía borrar los límites entre ambos. En esos momentos, quienes observaban desde la costa experimentaban una sensación difícil de describir. No era nostalgia ni curiosidad, sino una especie de reconocimiento silencioso. Como si ese horizonte contuviera algo que pertenecía tanto al pasado como al presente. Las prácticas cotidianas se habían vuelto más refinadas en su simplicidad. La agricultura, ajustada a los ciclos naturales, se realizaba con una precisión basada en la observación constante. Los materiales disponibles se utilizaban con un conocimiento profundo de sus propiedades. Cada objeto, cada herramienta, cada estructura respondía a una necesidad concreta, pero también a una tradición que se había transmitido sin necesidad de ser formulada. En el ámbito simbólico, los vestigios del pasado seguían manifestándose, pero de forma cada vez más abstracta. Los patrones repetidos en tejidos, las marcas en la cerámica, las disposiciones en los espacios, no eran interpretados como símbolos en el sentido original,
pero mantenían una coherencia interna. Era como si el lenguaje antiguo hubiera sido reducido a su esencia, conservando su estructura sin sus significados explícitos. La transmisión del conocimiento alcanzó un punto en el que ya no distinguía entre lo aprendido y lo vivido. Cada generación no solo recibía información, sino que la transformaba en función de su experiencia. Este proceso continuo impedía la fijación de una versión única del pasado, pero garantizaba su permanencia en formas siempre nuevas. La memoria no era un archivo, sino un flujo. En este contexto, el concepto de pérdida dejó de tener sentido. No porque nada se hubiera perdido, sino porque todo había sido integrado en algo distinto. La civilización minoica, como entidad reconocible, ya no existía, pero su ausencia no generaba vacío, sino una base sobre la cual se construía todo lo demás. Y sin embargo, en ciertos momentos, esa base se hacía perceptible. No de forma clara ni definida, sino como una vibración tenue que atravesaba el tiempo. Podía surgir en el sonido del mar golpeando una costa antigua, en la disposición de una piedra colocada sin saber por qué, en un lugar específico, en un gesto repetido sin explicación. Era una presencia que no necesitaba ser comprendida para existir. Así la isla continuaba, no como un lugar detenido en el pasado, sino como un espacio donde el tiempo se acumulaba sin desaparecer. Cada capa añadía profundidad, cada transformación aportaba complejidad. Y en esa acumulación, en esa continuidad sin ruptura, residía la verdadera permanencia de lo que alguna vez fue una de las civilizaciones más singulares del mundo antiguo. El tiempo, al seguir acumulándose sin interrupción, comenzó a producir un efecto distinto. Ya no solo integraba el pasado en el presente, sino que transformaba la percepción misma de la realidad. En Creta, las generaciones que ahora habitaban la isla no sentían que vivían sobre ruinas ni sobre restos de algo anterior. Para ellos, todo era continuo, indivisible, como si la historia nunca hubiera tenido rupturas, sino únicamente variaciones de un mismo flujo. En este estado, los antiguos espacios adquirieron una cualidad casi intangible. No eran lugares activos ni abandonados, sino algo intermedio, donde la presencia humana era posible, pero no necesaria. Algunos individuos acudían a ellos sin un propósito claro, guiados por una intuición que no sabían explicar. Permanecían allí en silencio, observando las estructuras desgastadas, como si esperaran que algo emergiera desde lo profundo de la piedra. En las comunidades, la organización alcanzó un equilibrio que ya no dependía de estructuras rígidas ni de adaptaciones constantes. Era una estabilidad flexible, capaz de ajustarse sin fracturarse. Las decisiones se tomaban de forma colectiva, pero no a través de sistemas formales, sino mediante una comprensión compartida que se había desarrollado con el tiempo. Este tipo de cohesión no necesitaba ser explicitada. Se manifestaba en la manera en que las personas actuaban sin necesidad de coordinación visible. El entorno natural seguía siendo el eje de esta estabilidad. La observación de los ciclos, el conocimiento de los cambios sutiles en el clima, la lectura del comportamiento del mar y del viento, se habían convertido en una forma de lenguaje. No era un conocimiento acumulado en textos, sino incorporado en la percepción misma. Las personas no pensaban en términos de información, sino de experiencia directa, donde cada señal tenía un significado inmediato. El mar, en particular, adquirió una dimensión más profunda. Ya no era solo una frontera ni un recurso, sino una presencia constante que influía en la forma de pensar. Su ritmo, sus cambios, su imprevisibilidad se integraban en la comprensión del tiempo y de la vida. En ciertas noches, cuando la superficie se volvía completamente oscura, algunos decían sentir que el mar no reflejaba el cielo,
sino algo más antiguo, algo que no pertenecía completamente al presente. En el plano cultural, la expresión se volvió más sutil, casi imperceptible. Los objetos cotidianos contenían una estética que no buscaba destacar, sino integrarse. Las formas, los colores, los materiales se elegían no solo por su función, sino por una coherencia con el entorno. Esta armonía no era una regla impuesta, sino una consecuencia natural de una relación prolongada con el espacio. La memoria, en este punto, ya no funcionaba como recuerdo ni como relato. Se había convertido en una forma de presencia. No se evocaba el pasado, se habitaba. Las acciones, los gestos, las decisiones estaban impregnados de algo que no necesitaba ser nombrado. Era una continuidad que no dependía de la conciencia, sino de la repetición transformada a lo largo del tiempo. Sin embargo, en ciertos momentos, esa continuidad se volvía perceptible de manera más intensa, no como una ruptura, sino como una superposición. Podía ocurrir al recorrer un sendero antiguo, al tocar una superficie pulida por generaciones, al escuchar un sonido que parecía repetirse desde otro tiempo. En esos instantes, el presente se expandía, mostrando capas que normalmente permanecían ocultas. Las nuevas generaciones, aunque no tenían acceso directo a lo que había sido la civilización minoica, vivían dentro de su legado de una forma más profunda de lo que podían comprender. No lo veían como historia, sino como realidad. Y en esa realidad, cada elemento, por pequeño que fuera, contenía una conexión con algo mucho más amplio. Así, la isla alcanzó un estado donde la distinción entre origen y resultado dejó de tener sentido. Todo era parte de un mismo proceso, donde cada transformación no eliminaba lo anterior, sino que lo incorporaba en una forma distinta. La civilización minoica, lejos de haber desaparecido, se había disuelto en la estructura misma de la vida, convirtiéndose en algo imposible de aislar, pero también imposible de perder. Y en esa imposibilidad, en esa presencia constante que no necesitaba ser reconocida, residía su forma más duradera de existencia. Porque lo que alguna vez fue visible, definido y central, ahora persistía en cada detalle, en cada gesto, en cada instante en el que la isla continuaba siendo, sin saberlo, heredera de su propio pasado. Pero incluso esa continuidad, tan profundamente integrada en la vida de la isla, no permaneció inmóvil. Con el tiempo, comenzaron a aparecer señales de un cambio distinto, no tan visible como los anteriores, pero más decisivo en su alcance. No surgía de la naturaleza ni de la adaptación interna, sino del exterior, de un mundo que seguía evolucionando más allá del horizonte y que lentamente volvía a acercarse. Las rutas marítimas, que durante generaciones habían sido secundarias o esporádicas, empezaron a mostrar un aumento en la actividad. No eran aún las grandes corrientes comerciales del pasado, pero sí suficientes para alterar el equilibrio local. Nuevas embarcaciones, diferentes en forma y construcción, aparecían en las costas. Sus tripulaciones traían consigo objetos desconocidos, técnicas distintas y, sobre todo, una manera de organizar la realidad que contrastaba con la fluidez que la isla había desarrollado. Estos contactos no generaron un impacto inmediato, pero sí introdujeron una tensión sutil. Las comunidades, acostumbradas a un ritmo autónomo, comenzaron a percibir la posibilidad de algo diferente. No necesariamente mejor ni peor, sino simplemente otro modo de existir. Algunos vieron en ello una oportunidad. Acceso a nuevos materiales, a conocimientos que podían ampliar sus capacidades. Otros, en cambio, percibieron una amenaza, una ruptura potencial en el equilibrio que tanto había costado construir. En los puntos de encuentro, pequeños puertos, bahías protegidas, zonas de intercambio, comenzaron a formarse espacios híbridos. Allí, lo local y lo externo
coexistían de manera inestable. Las lenguas se mezclaban, los gestos se adaptaban y las prácticas se negociaban en tiempo real. No existía un marco claro para estos encuentros, lo que los hacía impredecibles, pero también profundamente transformadores. En este contexto surgieron individuos capaces de moverse entre ambos mundos. Personas que comprendían tanto la lógica interna de la isla como las nuevas dinámicas que llegaban desde fuera. Estos intermediarios no ocupaban posiciones formales de poder, pero su influencia era evidente. Facilitaban intercambios, interpretaban intenciones y, en muchos casos, redefinían la manera en que las comunidades entendían su propia realidad. A medida que estos contactos se intensificaban, ciertos elementos comenzaron a cambiar con mayor rapidez. Las herramientas incorporaban nuevas formas, los materiales se diversificaban, y algunas prácticas tradicionales se modificaban para adaptarse a nuevas posibilidades. Este proceso no era uniforme. En algunas regiones se adoptaban cambios con entusiasmo, mientras que en otras se mantenía una resistencia silenciosa. El mar, que durante tanto tiempo había sido percibido como límite o memoria, recuperaba parcialmente su función como vía de conexión. Sin embargo, ya no era un espacio dominado por la isla, sino compartido con otros actores que tenían sus propias rutas, intereses y objetivos. Esta nueva dinámica requería una forma distinta de navegación, no solo en términos técnicos, sino también en términos de relación. En el ámbito simbólico, los cambios eran más complejos. Los nuevos objetos traían consigo significados que no siempre podían integrarse fácilmente en el marco existente. Algunos eran reinterpretados, adaptados a las estructuras culturales locales. Otros permanecían como elementos extraños, cuya presencia generaba curiosidad pero también incomodidad. Esta convivencia de significados creaba una capa adicional de complejidad en la vida cotidiana. La memoria, que hasta entonces había funcionado como una presencia continua y no cuestionada, comenzó a experimentar una ligera reactivación. No en forma de recuerdo claro, sino como contraste. Al enfrentarse a lo diferente, las comunidades empezaban a percibir lo propio con mayor nitidez. Lo que antes era invisible por su familiaridad, adquiría ahora contornos más definidos. Sin embargo, este proceso no condujo a una recuperación del pasado, sino a una reinterpretación del presente. La civilización minoica no regresaba como modelo ni como referencia consciente, pero su influencia emergía en la manera en que se filtraban y transformaban los elementos externos. No se trataba de preservar, sino de absorber sin perder coherencia. Y así, la isla entró en una nueva fase, donde la continuidad ya no significaba aislamiento, sino interacción. Una interacción que no borraba lo anterior, pero que lo ponía en relación con algo más amplio. El equilibrio alcanzado no se rompía, pero sí se desplazaba, adaptándose a una realidad en la que el exterior volvía a ser parte activa del proceso. En ese movimiento, en esa apertura gradual, la historia continuaba desarrollándose sin necesidad de recuperar lo que había sido. Porque lo que definía a la isla no era su capacidad de conservar intacto su pasado, sino de transformarlo constantemente en algo nuevo, manteniendo siempre, en lo más profundo, una coherencia que ni el tiempo ni el cambio habían logrado disolver. Con el incremento de los contactos exteriores, la isla dejó de ser un espacio donde el cambio se absorbía lentamente y comenzó a experimentar una aceleración que no provenía de su propia lógica interna. Este nuevo ritmo no era abrupto, pero sí constante, como una corriente que, sin ser visible en la superficie, modificaba la dirección de todo lo que tocaba. En las zonas costeras, los puntos de intercambio se transformaron en lugares donde no solo circulaban objetos, sino también formas de pensar. Las decisiones que antes se tomaban en función de la experiencia acumulada empezaron a incorporar elementos ajenos, nuevas medidas, nuevas prioridades, nuevas maneras de valorar lo útil y lo necesario.
Este proceso no eliminaba lo anterior, pero introducía una dualidad que obligaba a elegir, a comparar, a cuestionar. Las comunidades, que durante generaciones habían operado bajo una coherencia implícita, comenzaron a diferenciarse con mayor claridad. Algunas adoptaron con rapidez las nuevas influencias, integrándolas en su vida cotidiana y modificando sus prácticas para aprovechar las oportunidades que ofrecían. Otras, en cambio, optaron por mantener sus formas tradicionales, no por rechazo explícito, sino por una inercia que seguía siendo funcional en su contexto inmediato. Esta divergencia no generó conflicto directo, pero sí una distancia creciente. Las formas de vida empezaron a divergir no solo en la práctica, sino en la percepción misma del mundo. Lo que para unos representaba progreso, para otros era simplemente una alteración innecesaria. Esta coexistencia de visiones distintas añadía una complejidad nueva a la realidad de la isla. En los espacios donde estas diferencias se encontraban, surgían tensiones sutiles. No eran enfrentamientos abiertos, sino desacuerdos en la forma de hacer, en la manera de interpretar lo que estaba ocurriendo. Las decisiones colectivas, antes guiadas por una comprensión compartida, requerían ahora negociación. Y en esa negociación, el pasado, aunque no se nombrara, seguía influyendo como referencia silenciosa. El mar, que había recuperado parcialmente su papel como vía de conexión, se convirtió también en un canal de transformación más profundo. No solo traía objetos o personas, sino ritmos distintos, urgencias nuevas. Las estaciones ya no se percibían únicamente en función de la Tierra, sino también de los ciclos de llegada y partida de embarcaciones. Este doble ritmo alteraba la forma en que se organizaba el tiempo. En el ámbito material, los cambios se hacían cada vez más visibles. Nuevos tipos de herramientas, técnicas de construcción diferentes, materiales desconocidos, comenzaban a aparecer en distintos puntos de la isla. Estos elementos no reemplazaban inmediatamente a los existentes, pero sí generaban comparaciones constantes. Cada elección implicaba una adaptación, una reinterpretación de lo que significaba construir, cultivar o intercambiar. La dimensión simbólica experimentaba una transformación más profunda. Los objetos externos traían consigo significados que no podían ser completamente absorbidos sin modificar la estructura interna de la cultura local. Algunos eran reinterpretados de manera que encajaran en los esquemas existentes. Otros permanecían como anomalías, elementos que no terminaban de integrarse, pero tampoco desaparecían. En este proceso, la memoria comenzó a adquirir una función distinta. Ya no era solo una presencia continua, sino también un punto de referencia en medio de la transformación. No como una guía clara, sino como una sensación de coherencia que ayudaba a discernir qué podía integrarse y qué no. Era una forma de equilibrio que no se expresaba en palabras, pero que influía en cada decisión. Las nuevas generaciones crecían en este entorno híbrido, donde lo heredado y lo incorporado coexistían sin jerarquía definida. Para ellos, esta mezcla no representaba una ruptura, sino una condición natural. Sin embargo, su forma de percibir el mundo ya no era la misma que la de quienes habían vivido en la fase anterior. Su realidad incluía múltiples referencias, múltiples formas de entender lo mismo. Y así, la isla continuaba transformándose, no hacia un modelo definido, sino hacia una complejidad creciente, donde cada elemento debía encontrar su lugar en relación con los demás. La civilización minoica, en este punto, ya no era ni siquiera una sombra reconocible, pero seguía actuando como una estructura profunda que influía en cómo se producían esas transformaciones. Porque incluso en medio de la apertura, de la influencia externa y de la diversificación interna, algo permanecía constante. Una forma particular de integrar el cambio sin perder completamente la coherencia. Una capacidad de absorber sin disolverse, de transformarse sin desaparecer.
Y en esa capacidad, en esa adaptación continua que no destruía lo anterior, sino que lo reconfiguraba, la isla demostraba que su historia no era una sucesión de finales, sino una continuidad en constante redefinición, donde cada nueva etapa no cerraba la anterior, sino que la incorporaba en una forma más amplia y compleja de existir. Con el tiempo, la multiplicidad de influencias dejó de percibirse como una superposición y comenzó a sentirse como una nueva forma de unidad, más compleja, menos visible, pero igualmente coherente. La isla ya no intentaba equilibrar lo antiguo y lo nuevo. Simplemente funcionaba dentro de una realidad donde ambas dimensiones se entrelazaban sin necesidad de separarse. En los puntos donde antes existían tensiones, surgió una adaptación más refinada. Las diferencias entre comunidades no desaparecieron, pero comenzaron a organizarse en una especie de complementariedad. Aquellos que habían adoptado cambios externos facilitaban el contacto con el exterior, mientras que los que mantenían prácticas tradicionales conservaban un conocimiento profundo del entorno. Esta distribución no era deliberada, pero generaba una red funcional donde cada parte aportaba algo distinto. Los espacios de intercambio evolucionaron en consecuencia. Ya no eran simplemente lugares de contacto, sino zonas donde se definían nuevas formas de relación. Allí, las decisiones no se limitaban al momento del intercambio, sino que influían en procesos más amplios. Cómo se producía, cómo se organizaba el trabajo, cómo se valoraban los recursos. Cada interacción dejaba una huella que se extendía más allá de su contexto inmediato. El mar, en este escenario, dejó de ser únicamente un canal de entrada y salida para convertirse en un espacio de negociación constante. Las rutas no eran fijas, sino adaptativas, respondiendo a cambios en las condiciones, en las relaciones, en las necesidades. Navegar ya no implicaba solo conocer el entorno físico, sino también comprender las dinámicas humanas que lo atravesaban. Esta complejidad transformó la navegación en algo más que una habilidad técnica. La convirtió en una forma de interpretación. En el interior de la isla, la vida cotidiana reflejaba esta nueva integración. Las prácticas agrícolas incorporaban técnicas externas sin abandonar el conocimiento local. Las herramientas combinaban materiales distintos, generando soluciones híbridas que no pertenecían completamente a ninguna tradición. Esta mezcla no era caótica, sino selectiva, guiada por una lógica que buscaba funcionalidad sin romper la coherencia. En el plano social, las relaciones comenzaron a estructurarse de manera más dinámica. La autoridad ya no era fija ni completamente difusa. Podía cambiar según el contexto, según la situación. Quien tenía experiencia en el mar, lideraba en ese ámbito. Quien comprendía la tierra, lo hacía en el suyo. Este tipo de organización permitía una flexibilidad que evitaba la rigidez, pero también requería una capacidad constante de adaptación. La dimensión simbólica alcanzó un punto de transformación donde los significados ya no estaban ligados a un origen específico. Los símbolos se convirtieron en herramientas abiertas, capaces de adquirir distintos sentidos según el contexto. Esta fluidez permitía integrar elementos diversos sin generar contradicción, creando un lenguaje cultural en constante evolución. La memoria, en este punto, funcionaba como una base silenciosa que sostenía todo el proceso. No intervenía de forma explícita, pero establecía límites invisibles. Era lo que permitía reconocer cuándo un cambio podía integrarse sin desestabilizar el conjunto. No como una norma, sino como una sensibilidad desarrollada a lo largo del tiempo. Las nuevas generaciones crecían completamente dentro de esta realidad integrada. Para ellas no existía una división entre lo heredado y lo incorporado. Todo formaba parte de un mismo entorno, de una misma lógica. Su manera de entender el mundo era más amplia, pero también más compleja, ya que debían moverse entre múltiples referencias sin perder coherencia.
A medida que esta forma de vida se consolidaba, la isla dejó de definirse por su pasado o por las influencias externas. Comenzó a existir como un sistema en sí mismo, capaz de generar sus propias dinámicas a partir de la interacción constante de sus elementos. La civilización minoica, en este contexto, ya no era una raíz visible, pero seguía siendo la base sobre la cual todo se organizaba. Y en esa base, en esa estructura profunda que ya no necesitaba ser recordada para existir, se encontraba la verdadera continuidad. No como permanencia estática, sino como capacidad de transformación sin pérdida total de identidad. Así, la historia avanzaba, no como una sucesión de etapas separadas, sino como un tejido en expansión, donde cada hilo, por antiguo o reciente que fuera, contribuía a una forma más amplia, más compleja, más difícil de definir, pero también más resistente al paso del tiempo. Pero incluso esta forma de equilibrio, tan compleja y aparentemente estable, no estaba destinada a permanecer intacta. A medida que el mundo más allá del horizonte continuaba transformándose, las corrientes que llegaban a la isla comenzaron a Tucumquín a adquirir una intensidad distinta. Ya no eran influencias aisladas o intercambios esporádicos, sino parte de un movimiento más amplio que empezaba a redefinir las estructuras en toda la región. Los contactos marítimos se volvieron más frecuentes y con ellos más organizados. Las embarcaciones que arribaban a las costas no solo traían bienes, sino también intenciones más claras. No se trataba únicamente de intercambio, sino de establecer presencia, de asegurar rutas, de influir en territorios que antes habían permanecido al margen de cualquier control externo directo. La isla, que durante tanto tiempo había funcionado bajo su propia lógica, comenzó a sentir esa presión de forma más tangible. En los puntos de contacto, la dinámica cambió sutilmente. Las negociaciones ya no eran completamente abiertas. Empezaban a estructurarse en torno a intereses más definidos. Algunos grupos locales encontraron en estas nuevas relaciones una oportunidad para consolidar su posición, estableciendo vínculos más estrechos con quienes llegaban del exterior. Otros, en cambio, percibieron una pérdida gradual de autonomía, aunque sin una ruptura clara que permitiera identificar el momento exacto en que ocurría. Esta diferencia de posiciones comenzó a generar una reorganización interna, no en forma de conflicto abierto, sino como una redistribución del peso dentro de las comunidades. Aquellos que tenían acceso directo a los intercambios externos adquirían una influencia creciente, no necesariamente por imposición, sino porque controlaban un flujo que se volvía cada vez más relevante. El conocimiento del exterior, de sus lenguajes y de sus intenciones se convirtió en un recurso en sí mismo. En paralelo, las prácticas cotidianas empezaron a reflejar estos cambios de manera más evidente. La producción ya no se orientaba únicamente a satisfacer necesidades locales, sino también a responder a demandas externas. Esto implicaba ajustes en la forma de cultivar, de fabricar, de organizar el trabajo. El ritmo de la vida comenzó a sincronizarse parcialmente con ciclos que no eran propios de la isla, introduciendo una nueva dimensión en la percepción del tiempo. El mar, en este contexto, dejó de ser un espacio neutral. Se convirtió en un territorio de tránsito regulado, donde las rutas ya no eran simplemente descubiertas, sino mantenidas y, en ciertos casos, disputadas. Navegar implicaba ahora no solo conocer el entorno natural, sino también entender las relaciones de poder que se desplegaban sobre él. Cada travesía era, en cierto sentido, una negociación. En el ámbito simbólico, los cambios adquirieron una densidad mayor. Los objetos que llegaban desde fuera no solo traían nuevas formas, sino también nuevas jerarquías implícitas. Algunos comenzaron a ser valorados no por su utilidad, sino por su origen, por lo que representaban en relación con ese mundo exterior que se volvía cada vez más presente.
Esta revalorización alteró la forma en que se percibían los propios objetos, generando una comparación constante entre lo local y lo externo. La memoria, que hasta entonces había funcionado como una base silenciosa, empezó a experimentar una tensión nueva. No porque se reactivara como recuerdo explícito, sino porque el contraste con lo que llegaba del exterior hacía más visible lo que antes era invisible por familiaridad. Esta visibilidad no conducía a una recuperación del pasado, pero sí a una toma de conciencia más sutil de una diferencia. Las nuevas generaciones crecían en este entorno donde la apertura ya no era una posibilidad, sino una condición permanente. Su forma de entender el mundo incluía desde el inicio esta relación con lo externo, esta necesidad de interpretar no solo su entorno inmediato, sino también aquello que llegaba desde fuera. Esto ampliaba su perspectiva, pero también introducía una complejidad que requería nuevas formas de equilibrio. Y en medio de esta transformación, la isla comenzó a desplazarse hacia una nueva fase, donde la integración ya no era suficiente. Ahora era necesario posicionarse, definir relaciones, establecer límites dentro de una red más amplia que ya no podía ser ignorada. Sin embargo, incluso en este momento de cambio más intenso, algo permanecía constante. No como resistencia, sino como una forma de coherencia interna que seguía guiando la manera en que se absorbían estas transformaciones. La civilización minoica, aunque irreconocible en su forma original, continuaba influyendo en ese proceso, no como recuerdo, sino como una estructura profunda que determinaba cómo la isla respondía a cada nueva presión. Y así, la historia avanzaba hacia un punto donde la interacción con el exterior dejaría de ser una variable más para convertirse en un factor decisivo, capaz de redefinir no solo las prácticas, sino la propia esencia de la vida en la isla. La presión exterior, que durante tanto tiempo había sido una influencia gradual, alcanzó finalmente un punto en el que dejó de ser difusa y se convirtió en una presencia estructurante. Ya no se trataba de contactos, ni de intercambios, ni siquiera de adaptación. La isla comenzó a integrarse en un sistema más amplio, donde su autonomía se veía limitada por dinámicas que no controlaba. En los principales puntos costeros, esta transformación fue inmediata. Los espacios de intercambio se convirtieron en nodos estratégicos, donde el flujo de bienes, personas e información estaba cada vez más regulado. Las decisiones ya no se tomaban únicamente en función de necesidades locales, sino en respuesta a demandas externas que imponían ritmos, prioridades y condiciones. La lógica interna de la isla empezaba a reorganizarse en torno a estos nuevos centros de gravedad. Los grupos que habían desarrollado vínculos más estrechos con el exterior consolidaron su posición. Su conocimiento de lenguajes, rutas y costumbres ajenas les permitió actuar como intermediarios indispensables. Sin embargo, esta ventaja no era neutra. Implicaba una dependencia creciente de estructuras externas que condicionaban sus decisiones. Su poder no residía en la autosuficiencia, sino en su capacidad de conexión. En contraste, las comunidades más alejadas de estas dinámicas comenzaron a experimentar una forma distinta de transformación. No estaban aisladas, pero sí menos expuestas. Esto les permitió mantener una mayor continuidad en sus prácticas, aunque no sin cambios. Las influencias externas llegaban de forma indirecta, filtradas, adaptadas. Esta diferencia generaba una nueva geografía interna, donde la intensidad del cambio variaba según la proximidad a los puntos de contacto. El mar, en este momento, dejó de ser un espacio ambiguo para convertirse en una estructura organizada. Las rutas comenzaron a definirse con mayor claridad, no como descubrimientos espontáneos, sino como trayectorias mantenidas por intereses concretos. Navegar implicaba ahora insertarse en una red donde cada desplazamiento tenía implicaciones más amplias. La libertad de movimiento
se transformaba en participación dentro de un sistema. En el ámbito material, la transformación alcanzó un nivel más profundo. La producción ya no respondía únicamente a la funcionalidad o a la tradición, sino también a estándares externos. Los objetos comenzaron a reflejar esta doble influencia. Por un lado, mantenían elementos locales. Por otro, incorporaban formas, técnicas o estilos que respondían a expectativas ajenas. Esta hibridación generaba una estética nueva, pero también una tensión entre lo propio y lo adoptado. La dimensión simbólica se volvió aún más compleja. Los significados ya no se generaban únicamente desde dentro, sino en relación con sistemas externos de valor. Algunos objetos adquirían importancia por su procedencia, otros por su capacidad de encajar en nuevos esquemas. Esta multiplicidad de significados hacía que la interpretación se volviera más dinámica, pero también más inestable. La memoria, en este contexto, comenzó a funcionar de manera diferente, no como una base silenciosa, sino como un punto de referencia que emergía en momentos de tensión. Cuando lo externo imponía cambios demasiado abruptos, esa memoria actuaba como un límite, una forma de resistencia no explícita que condicionaba la manera en que se aceptaban o rechazaban ciertas transformaciones. Las nuevas generaciones crecían completamente dentro de esta red ampliada. Para ellas, la relación con el exterior no era una novedad, sino una condición de existencia. Su identidad se formaba en la intersección de múltiples influencias, lo que les permitía moverse con mayor fluidez entre distintos contextos, pero también les exigía una constante reinterpretación de su lugar en el mundo. A medida que este proceso avanzaba, la isla dejó de ser un sistema que integraba influencias para convertirse en una parte de un sistema mayor. Su capacidad de transformación seguía presente, pero ahora operaba dentro de límites más definidos, condicionada por dinámicas que trascendían su propio territorio. Y sin embargo, incluso en esta fase de integración más profunda, algo persistía. No como oposición, ni como intento de recuperar lo que había sido, sino como una forma de coherencia que seguía guiando la manera en que se producían los cambios. La antigua civilización, invisible pero no ausente, continuaba influyendo en la forma en que la isla absorbía, reinterpretaba y, en última instancia, transformaba aquello que llegaba desde fuera. Así, en medio de una red cada vez más compleja, la historia no se detenía ni se repetía. Avanzaba hacia una nueva configuración donde la identidad ya no se definía por lo que se había sido, sino por la capacidad de mantenerse coherente incluso cuando todo alrededor cambiaba. El punto de no retorno no llegó como un estallido repentino, sino como una acumulación de decisiones que, vistas por separado, parecían insignificantes. La isla ya no se adaptaba al cambio, comenzaba a ser moldeada por él. Las estructuras externas, cada vez más presentes, no solo influían, sino que establecían condiciones que alteraban el equilibrio interno de manera irreversible. En los centros costeros, la transformación alcanzó su máxima expresión. Los antiguos espacios de intercambio se consolidaron como puntos de control, donde el flujo ya no era libre, sino gestionado. La presencia externa se volvía visible en la organización misma del espacio. Áreas delimitadas, accesos regulados, actividades distribuidas según criterios que no habían surgido en la isla. La lógica local seguía presente, pero ya no era dominante. Los intermediarios, que habían surgido como figuras de conexión, comenzaron a ocupar posiciones más definidas. Su papel dejó de ser simplemente funcional para convertirse en estructural. No solo facilitaban relaciones, sino que participaban activamente en la configuración de nuevas dinámicas. Sin embargo, esta posición los situaba en una tensión constante, entre lo que conocían y lo que representaban, entre lo que eran y lo que comenzaban a ser. En el interior, la percepción del cambio era distinta, pero no inexistente.
Las influencias externas llegaban como ecos, transformadas, pero reconocibles en sus efectos. Nuevas necesidades surgían, nuevas demandas se filtraban en la vida cotidiana. La autosuficiencia, que durante tanto tiempo había sido una base sólida, empezaba a mostrar sus límites frente a un sistema más amplio que exigía interacción. El mar, completamente integrado en esta nueva realidad, dejó de ser un espacio de interpretación para convertirse en una infraestructura. Las rutas ya no eran flexibles, sino mantenidas con intención. La navegación implicaba pertenecer a una red donde cada movimiento estaba conectado con decisiones tomadas en otros lugares. El horizonte ya no representaba posibilidad, sino estructura. En el ámbito material, la hibridación alcanzó un punto en el que lo local y lo externo ya no podían distinguirse con claridad. Los objetos producidos en la isla incorporaban elementos que no pertenecían a una tradición específica, sino a un proceso continuo de adaptación. Esta mezcla generaba nuevas formas, pero también diluía las referencias originales. La dimensión simbólica reflejaba esta misma complejidad. Los significados ya no eran estables ni compartidos de manera uniforme. Un mismo objeto podía tener interpretaciones distintas según el contexto, el origen o la función. Esta multiplicidad no generaba caos, pero sí una inestabilidad que requería una constante reinterpretación. La memoria, enfrentada a esta transformación, dejó de ser una guía silenciosa para convertirse en una presencia más intermitente. Emergía en momentos específicos, no como resistencia, sino como contraste. Permitía percibir la diferencia entre lo que se integraba con naturalidad y lo que imponía una ruptura más profunda. Las nuevas generaciones, completamente formadas dentro de este sistema ampliado, ya no experimentaban la transición como tal. Para ellas, la complejidad era la norma. Su capacidad de moverse entre distintas lógicas, de interpretar múltiples referencias, les permitía habitar este mundo sin la necesidad de definirlo. Y sin embargo, en esa misma adaptación, algo comenzaba a desvanecerse. No de manera visible ni inmediata, sino como una pérdida de profundidad en la conexión con lo que había sido la base original. No porque desapareciera, sino porque quedaba cada vez más diluido en una red más amplia que lo contenía, pero también lo transformaba. La isla, en este punto, ya no era un sistema autónomo que integraba influencias, ni un espacio en transición. Era parte de una estructura mayor que la redefinía constantemente. Su historia no se había detenido, pero había cambiado de escala. Lo que antes se desarrollaba dentro de sus límites, ahora se expandía más allá de ellos, integrándose en procesos que no podían ser comprendidos desde un solo lugar. Y aún así, en lo más profundo, permanecía una forma de coherencia que no dependía de estructuras externas. No como una resistencia activa, sino como una cualidad inherente que seguía influyendo en cómo se vivía, cómo se decidía, cómo se interpretaba el mundo. Porque incluso cuando todo parecía haber cambiado, incluso cuando la isla ya no podía reconocerse en su forma original, algo seguía persistiendo. No como recuerdo, ni como identidad explícita, sino como una manera de existir que, aunque transformada, nunca había sido completamente sustituida. Y entonces, sin un momento exacto que pudiera señalarse como final, la historia alcanzó su punto más profundo de transformación. Aquel en el que ya no quedaba nada que desaparecer, porque todo se había convertido en otra cosa. La isla seguía ahí, viva, habitada, atravesada por rutas, decisiones y voces nuevas. Pero lo que una vez fue la civilización minoica ya no podía ser encontrado en ninguna forma concreta. No estaba en los muros, porque habían cambiado. No estaba en los rituales, porque habían evolucionado. No estaba en la organización, porque había sido reemplazada. Y sin embargo, no había sido destruida. Se había disuelto completamente
en el tejido de todo lo que existía. En los puertos, donde ahora convergían influencias de múltiples orígenes, nadie hablaba ya de un pasado que definiera el presente. Las decisiones se tomaban mirando hacia adelante, dentro de un sistema más amplio que no permitía detenerse en lo que había sido. Pero la manera en que esas decisiones se equilibraban, la forma en que se evitaban rupturas abruptas, revelaba una lógica antigua que seguía operando sin ser nombrada. En el interior, las comunidades continuaban su vida con una coherencia que no dependía de estructuras visibles. Sus prácticas, sus ritmos, su relación con el entorno, mantenían una profundidad que no provenía de las nuevas influencias. Era algo más antiguo, más arraigado, que había sobrevivido a todas las transformaciones sin necesidad de preservarse conscientemente. El mar, convertido ahora en una red activa y constante, ya no recordaba su antiguo dominio minoico. Pero en la forma en que era observado, no como algo a conquistar, sino como algo a interpretar, persistía una actitud que no había sido impuesta por ninguna influencia externa. Era una manera de mirar, heredada sin palabras. En los objetos, en las herramientas, en las formas de construir, la mezcla era total. No existía ya una distinción clara entre lo propio y lo ajeno. Pero en esa mezcla, en esa capacidad de integrar sin fragmentarse completamente, se manifestaba una continuidad que no podía ser explicada desde el presente, solo vivida. La memoria, finalmente, dejó de emerger incluso como contraste. Se volvió indistinguible del presente. Ya no había momentos en los que el pasado se hacía visible, porque todo lo que existía estaba hecho de él. No como recuerdo, sino como sustancia. Las nuevas generaciones no heredaban una historia, heredaban una forma de estar en el mundo. Una forma que no necesitaba explicarse, que no requería identidad explícita, porque estaba contenida en cada gesto, en cada decisión, en cada adaptación. Y así, la civilización minoica alcanzó su forma final de existencia. No como ruina, no como mito, no como recuerdo, sino como una presencia total que había dejado de ser reconocible precisamente porque nunca había desaparecido. La isla, en su estado actual, no era el resultado de una historia lineal, sino de una acumulación sin ruptura, donde cada transformación había absorbido la anterior sin eliminarla por completo. Y en esa acumulación, en esa profundidad imposible de desentrañar, residía algo que ningún cambio había logrado destruir. Porque lo que había comenzado como una civilización, con palacios, rutas, símbolos y nombres, había terminado convirtiéndose en algo mucho más difícil de definir. Una forma de continuidad, una lógica invisible, un pulso que seguía latiendo, no en las estructuras, sino en la manera en que la vida continuaba, adaptándose sin perder del todo aquello que la había originado. Y en ese pulso, en esa persistencia sin forma, la historia no terminaba. Simplemente dejaba de necesitar un nombre,